Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana, y como cada viernes estamos muy contentos de que nos estén acompañando en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Nos une la Biblia, la palabra de Dios, nos une Cristo, el testimonio de vida, y también nos une un mismo idioma. Aquí veo que hay personas de Guatemala, nos acompaña Natanael de Guatemala, por ahí Gina de Colombia, Domingo de Uruguay, Isauro de Perú, Luis de Cuba, Dulce de República Dominicana, Niquita de Bolivia, entre muchas otras personas más. Solamente he leído uno de cada país de los que están colocando allí su nombre, ¿no? Y vamos a tener un webinar bastante concurrido. Recién estamos empezando y ya tenemos 127 personas participando y se siguen sumando más. Y este mes es muy especial para nosotros porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Entonces nos une la Biblia, nos une el mes de la Biblia. Y tanto católicos como evangélicos celebramos un mes de septiembre, el mes de la Biblia. Los evangélicos celebramos porque fue cuando en un mes de septiembre que se publicó la Biblia de Casiodoro de Reina, casualmente, ¿no? En 1569. Y los católicos, y bueno, en general todos los cristianos, por Jerónimo de Estridón, que es el traductor de la Vulgata Latina, que se celebra el 30 de septiembre. Entonces, providencialmente, todos celebramos en septiembre el mes de la Biblia y queremos hacer bulla en este mes de celebración. Como siempre, les pedimos que coloquen en el chat su nombre y su país porque hacemos al final un sorteo de recursos bíblicos. Ya muchos de ustedes ya han recogido su recurso bíblico, se han llevado un recurso bíblico a sus casas. Y también tenemos un chat, una persona que está renombrado como Preguntas, Eduardo Barba, que nos va a acompañar en esta noche para recibir las preguntas que tengan, ¿no? Todas las preguntas que tengan acerca del tema, la escriben al chat de Preguntas Eduardo y él las va a canalizar al final de la presentación del expositor, las va a canalizar y vamos a tener ese tiempo también de riqueza de contestar preguntas. Como siempre, tenemos un tiempo de 40 minutos de exposición, pasamos al tiempo de preguntas y finalmente presentamos el tema de la siguiente semana. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote la gloria y la honra, porque tu misericordia y tu palabra permanece para siempre. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos guía, que nos reconforta, Señor, y te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por el ministerio de traducción, ministerio de publicaciones, de distribución y de interacción con la Biblia. Señor, te pedimos para que dirijas al expositor en esta noche y a todos nosotros, Señor, que pongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a presentar ahora al expositor de esta noche, que ya está con nosotros, el profesor David Aranda. Muchas gracias por acompañarnos. Él es magíster en teología, en especialidad en Biblia, teología y Antiguo Testamento, ¿no? Ha sido docente del seminario, teológico centroamericano, CETECA, y docente de la Facultad de Teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, UCEL. También ha sido docente de los Centros Teológicos Bautista y con orgullo ha sido docente también de los diplomados de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto que nos esté acompañando en esta noche y el tema es de Miqueas, adoración y ética en el culto. Es su tiempo, profesor David. Muchísimas gracias, hermano Pablo. Un cordial saludo afectuoso desde aquí. Yo me encuentro en Guatemala, hermanos.
Desde aquí estamos comunicándonos y agradezco a todos los que están dentro del link, dentro del Zoom, para poder platicar sobre este tema, un tema tan importante, creo yo, relevante. Escribí un libro al respecto, el libro ya tiene algunos años de publicación, pero fue mi tesis de la maestría aquí en CETECA. Entonces, toda vez que yo de adorar, en ese sentido, en la teología del Antiguo Testamento, lo que encontramos es que el israelita comprendía que la adoración que Yahvé esperaba, uso el nombre Yahvé para referirme al nombre de Dios, hermanos, porque este es el nombre que voy a estar usando en la exposición por el tema de Miqueas, Yahvé, ¿no es cierto? O Señor también. Entonces, está ahí el judío, el israelita, entendiendo que todo lo que comprende su vida, todo lo que hace en la tierra es adoración a Yahvé. Reciben por parte de la Torá o del Pentateuco la instrucción de Moisés que el hecho de tener el tabernáculo y todo el sistema de culto en el tabernáculo tiene que ser entendido no solamente en con lo que se hace en el tabernáculo, sino cómo el israelita llega al tabernáculo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 23 se plantea las 7 fiestas que el Señor las pide a Israel y en todas ellas pone el elemento de la fe. Y esta fe debe estar muy relacionada con la vida del israelita. Es decir, no era simple cuestión de llegar al tabernáculo con un cordero, con un becerro, o si no había posibilidades, con una palomita o una ave por ahí. No, no, eso estaba prohibido hacer. El israelita venía preparado desde su casa, desde donde esté, para participar de estos eventos litúrgicos en relación al sistema levítico, al culto levítico en el tabernáculo, que era sustancial, era esencial para la vida del israelita. En ese sentido, hermanos, no es nuevo el tema de ética y adoración o adoración y ética en el culto. No es nada nuevo. Eso es precisamente la teología del Antiguo Testamento en lo que va el sistema levítico y más tarde en Cristo, cuando se cumplirá por excelencia lo que es realmente el culto. En ese sentido, cambia un poquito la dinámica de culto aquí. Culto no es el hecho de ir al templo y hacer algo ahí, como cantar, escuchar su palabra y cosas así. Culto es más que eso. Culto es la vida misma, la preparación que tomo, el estilo de pensamiento, el estilo de vida que tengo, todo esto es parte ya del culto. Jesús lo dice a la mujer samaritana en su conversación en el pozo de Jacob: ya no será necesario el templo que tú estás pensando, ni tampoco los que ustedes tienen aquí en el norte, sino que se adorará al Señor en espíritu y en verdad, donde sea. Y el término no ha cambiado. Precisamente Jesús está tomando el término hebreo para decir: adorar es vivir, adorar es pensar, y adorar es poner todo lo que va de nuestra vida y lo que tenemos y lo que hacemos en dirección a Dios, poniendo en alto su nombre. Con esta introducción, hermanos, yo entro con este profeta fuera de serie. Miqueas entra a un contexto donde los israelitas lo tienen claro, lo que acabé de explicar. Está clarísimo para ellos, no hay duda alguna, pero están haciendo otra cosa. Y esto nos reflejará un problema serio que en un momento explicaré, incluso a dónde se llega cuando no se mantiene estas dos cosas como parte del culto al Señor o lo que al Señor le agrada, adoración y ética. ¿Qué sucede cuando estas cosas se divorcian? Vamos a encontrar que en el libro de Miqueas está presente ya otro Yahvé con el mismo nombre, pero teológicamente es otro. Y eso es lo que está adorando aquí el pueblo de Miqueas. ¿Cuál era la situación religiosa y social en los días de Miqueas? He puesto en esta pantalla el culto por un lado y hay una X grande para notar que algo se rompió, que algo no está bien, que no está yendo como debe ser. Al otro lado, la ética. Hermanos, se plantea desde la teología del Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23, Samuel lo enseña en la experiencia con Saúl, porque Saúl empieza a distorsionar esta verdad, que Dios está contento si yo llego con mis sacrificios al altar, Dios quiere animales, se lo estoy dando,
porque a Dios le interesa la sangre del animal, según Génesis 3:21. Todo eso estoy cumpliendo, dice Saúl. He dejado los animales para el sacrificio del Señor. ¿Cómo Dios puede estar incómodo con esto, conmigo, Samuel? ¿De dónde sacas esto? Y Samuel va a plantear en esos versículos que mencioné, vuelvo a repetir, 1 Samuel capítulo 15, 22 al 23, voy a volver a este pasaje al final porque necesito explicar más cosas ahí, pero lo que Samuel plantea es algo que se trae ya desde Moisés y algo que Israel ya lo sabe, no es nuevo, que la adoración y la ética no pueden estar separados, que llevar sacrificios al altar divorciados del comportamiento santo, divorciados de la conducta temerosa de Dios, divorciados de la vida justa, honesta, del hecho de ver a mi prójimo y atenderlo, no pasarlo por alto ni postergarlo. Estas cosas, hermanos, eran cosas esenciales que Dios esperaba dentro de lo que es el sacrificio. Para Dios no era agradable presentarle el mejor cordero que podrían haber tenido del año cuando esta persona que llegaba al altar estaba en otra, o estaba en pecado, o su conducta era la peor, por ejemplo. Dios no recibía este tipo de sacrificio. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pongo una X grande ahí? Porque en el contexto de Miqueas, los israelitas han llegado a oficializar el culto divorciado de la ética. Porque ojo con esto, dentro del libro, por ejemplo, se va a encontrar que ellos seguían participando de todo el sistema levítico, de todo el sistema cúltico como parte de lo que Moisés les enseñó. Pero la otra parte habían abandonado y lo habían dejado, como que no fuera necesario. Entonces, a la luz de esto, quisiéramos ver un resumen de Miqueas donde podemos ver en los 3 discursos que estas cosas se enfoca el profeta, y de hecho el haber abandonado la ética les traerá serios problemas. Por supuesto, aquí viene el tema del exilio, por ejemplo, y las conquistas que tendrán que recibir por haber divorciado este aspecto que era muy importante para Yahvé. Miqueas expone 3 discursos, es bueno darnos cuenta de eso, en sus 7 capítulos, capítulo 1 y 2, el primer discurso, capítulo 3 al 5, el segundo discurso, y capítulo 6 al 7, el tercer discurso. Y estos discursos están sometidos a 2 ejes en el planteamiento del profeta. Esos 2 ejes son el juicio y la esperanza. Ahora, esto probablemente diremos no es único en Miqueas, estamos de acuerdo. Los demás profetas menores, por ejemplo, también tienen esto en su mensaje cuando se trata de Israel. Dios está molesto con su pueblo. Yahvé está en pleito con Israel porque han abandonado las enseñanzas, las instrucciones. Han tomado algunas de las enseñanzas y las han oficializado, las han hecho dogmáticas incluso, pero las han segmentado. Hay cosas que han quitado de esas instrucciones y las han postergado, las han reservado para otro mundo probablemente, y se han quedado con lo que les conviene. Entonces, de hecho, Miqueas o cualquier otro profeta del siglo VIII lo que va a hacer es lanzar el mensaje de juicio. Pero como es profeta de Dios, invita al arrepentimiento, entonces también viene el otro eje en su mensaje, en su discurso, la esperanza. Así es Dios. Dios es un Dios de misericordia, hermanos. El Gesed de Dios dejará ver que la última palabra de Dios en el profeta, del profeta al pueblo, no es el juicio, no es el castigo, sino la esperanza. Y ese tema de la esperanza tiene que ser un tema que nos cautive a la iglesia contemporánea, porque pareciera que nuestras iglesias hoy existen o sobreviven, pero sin este mensaje escatológico tan importantísimo que hizo vivir a las comunidades de Juan el apóstol, allá en la isla de Patmos. Cuando él escribe, por ejemplo, impulsa el tema de la esperanza, porque parece que le ha llegado comentarios a Juan en la isla de Patmos. ¿Qué vamos a hacer, Juan? La iglesia parece que va a desaparecer, porque el emperador y el imperio han decretado extinguir la iglesia. ¿Y sabes qué, Juancito? Muchos se han muerto, muchos de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Es cierto que en varios lugares la iglesia se está levantando, incluso hasta en las catacumbas, en los subterráneos de Roma hay iglesias, pero también muchos están muriendo y nos preocupa tú.
Tú estás ahí en la isla de Patmos, ¿qué va a pasar? Y Juan está preocupado por este tema hasta que en el capítulo 2 dice, vi al Señor sentado en su trono. Y eso, hermanos, trajo en Juan el mensaje de esperanza. No me toca hablar de Apocalipsis, pero solo quiero decir que precisamente Miqueas y Apocalipsis traen este mensaje escatológico de esperanza para animar a la iglesia de hoy, como animaron a aquellas comunidades en los días de Juan. En el primer discurso de Miqueas, capítulos 1 al 2, por ejemplo, tras un anuncio general del juicio a causa de los pecados de Israel, se precisan esos pecados en los versículos 2 al 5 del capítulo 1. Miqueas predice la destrucción de Samaria en primer lugar, la capital del norte, y luego la devastación de Judá, es la capital del sur, Jerusalén, con la deportación de sus habitantes. Conocemos por la historia bíblica que esto se llegó a dar en ambas capitales, tanto en Samaria como en Jerusalén, justificando la amenaza con una crítica breve pero fuerte de los actos de injusticia y violencia de la mayor parte de los hombres. En otras palabras, hermanos, ellos siguen practicando los sacrificios en el templo porque tienen el templo. Ellos siguen cumpliendo con todo el sistema cúltico levítico, tal como se enseñó en el libro de Levítico. Pero miren lo que ponemos ahí en la pantalla: injusticia, violencia, matan, destruyen. Y no hay en el contexto de ellos autoridades religiosas o políticas que puedan ponerle límite o freno a esto. Es una cosa tremenda que ellos están experimentando y no le ponen fin. Y piensan que están en lo correcto. No es solamente Miqueas. Contemporáneo de Miqueas será Isaías, a quien, por ejemplo, también le cuestionarán, así como a Miqueas, cuando ellos se lanzan a observar este estilo de vida que están llevando los israelitas, caracterizados por la injusticia y la violencia, la corrupción, por supuesto. ¿Qué es lo que van a decir? Porque el profeta va a decir, el Señor está en contra de todo esto. El pueblo y sus autoridades reaccionarán diciendo, ¿acaso la mano del Señor se ha acortado? Somos su pueblo. ¿Qué hablas, Miqueas? A nosotros no nos puede suceder nada, ninguna desgracia, porque somos el pueblo del Señor. Entonces, con esto yo quiero ir mostrando que Israel se va configurando un Yahvé distinto del que ellos han aprendido por medio de sus profetas y sobre todo de la Torá o el Pentateuco donde estaba Moisés. Van configurando un Yahvé distinto, les mostraré más adelante. Tras lo cual, entonces, este discurso del capítulo 1 y 2 concluye con una breve promesa de la futura restauración del resto de Israel. En el segundo discurso, capítulos 3 al 5, por ejemplo, esto comienza con una breve sección más elaborada, capítulo 3, versículos 1 al 12, que expone los pecados y crímenes de los jefes de la nación, es decir, de los príncipes, los falsos profetas y los jueces injustos, con los malos sacerdotes a los que por causa de sus pecados Miqueas amenaza con la destrucción y devastación total de Sión y del templo. Y el profeta no se limitará en el uso de sus palabras para hacerles ver la condición en la que se encuentran. Como por ejemplo, usará mucha figura literaria en este campo, en este capítulo 3, para llevar a su público a entender que prácticamente ellos han hecho una forma de carnicería con el pueblo, porque los están oprimiendo en extremo y los están amenazando. Prácticamente los están destruyendo a sus mismos contemporáneos. Entonces, Miqueas observa, pero ellos siguen en el altar, ellos siguen buscando religiosamente a Dios y están haciendo lo otro. Y tal cosa no puede agradar al Señor. Luego, como antítesis de esa amenaza, la segunda sección, capítulo 4, capítulo 5, contiene una promesa que comienza con el ofrecimiento de una glorificación futura de Israel al fin de los días. Así, prometiendo, por ejemplo, al final el dominio de la hija de Sión, después que el pueblo hubiera sido llevado cautivo a Babel y rescatado otra vez de manos de sus enemigos. Por eso, Jeremías citará a Miqueas, por si acaso,
para precisar el hecho de que Israel será restaurado. Habrá esperanza, habrá oportunidad para Israel, pero después que haya experimentado el castigo. Dentro de esa promesa de esperanza entra el nacimiento del gran gobernante de Israel que surgirá de Belén y que alimentará a su pueblo con la majestad de Yahvé. Por la lectura del Nuevo Testamento sabemos que es Jesús, o el Mesías, pero dentro del libro mismo de Miqueas no podemos precisar a Jesús, sino con la ayuda de la lectura canónica todavía es que hacemos esto. Ese gobernante no solo protegerá al resto de los rescatados de Jacob, protegiéndoles de los ataques del imperio o del reino imperial, sino que les exaltará dándoles un poder grande de manera que les temerán las naciones paganas. Y ellos se convertirán en un reino de paz bienaventurada. Y luego, hermanos, en lo que va el curso de esto, el tercer discurso, que es el capítulo 6 al 7, encontraremos ya que Miqueas expone el camino de la salvación. Miqueas no se queda en el tema de juicio o hablando de una esperanza muy quizás lejos de ellos, la esperanza universal, el rey universal, ese es el tema de él, por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo 5, desarrolla aquí la salvación pronta para ellos a través de un dramático discurso de tipo legal entre Yahvé y su pueblo, exhibiendo los beneficios divinos, por ejemplo, a los que Israel había respondido con gratitud, aludiendo también a los pecados dominantes y a la injusticia del pueblo que Dios tenía que castigar. El capítulo 6 nos dice eso, y en ese contexto ha puesto de relieve la forma en que la conciencia de su miseria puede conducir al pueblo a la confesión penitencial de su culpa y a la conversión. En ese sentido, Miqueas va a cerrar este capítulo con el tema del perdón de pecados, pero con el siguiente requisito, y esa es teología siempre del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sin arrepentimiento no será posible que Dios pueda recibirlos otra vez. Donde sea, queridos hermanos, en el AT como en el NT, el arrepentimiento siempre es la llave, el secreto, la clave para ser restaurados por el Señor. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es ver un poco del libro de los discursos de Miqueas en este tema. Ahora yo les quiero llevar a una situación crítica de la sociedad de Miqueas. Lo que dije al inicio. Después de haber presentado estos tres discursos como en un resumen, hay algo que inquieta mucho a Miqueas en este tema. ¿Por qué el culto o la adoración y la ética están divorciados en su contexto? Y vuelvo a repetir, ellos no han dejado de hacer el culto. Están en el templo, llevando sus sacrificios de animales. Están todo el tiempo haciendo estas cosas. Pero Miqueas está molesto con ellos porque dice, al Señor no le agrada nuestro proceder, nuestra forma de ir en todo esto. ¿Por qué Miqueas está diciendo eso si el pueblo está cumpliendo con lo que se les enseñó? ¿Por qué? Porque el pueblo no está cumpliendo, o los israelitas no están cumpliendo con todo lo que se les enseñó, sino han tomado partes para cumplir. Y precisamente la tesis que estamos desarrollando, donde la adoración está separado de la ética. Si les acompaña su Biblia, por ejemplo, me gustaría llevarlos aquí, al capítulo 6 de Miqueas. En el versículo 6 hay algo tan interesante, no me ayuda el tiempo para dar todos los detalles, pero quiero invitarles a observar algo dentro de la pregunta que traslada aquí un representante de Israel. ¿No nos da el nombre, Miqueas, quién es este representante de Israel? Pero debe ser un tipo muy atrevido, por no usar otra palabra. Y antes de ver lo que dice el 6, en los versículos 1 al 5 del capítulo 6, el Señor ha entrado en pleito con su pueblo. Y para demostrar que no está diciendo él cualquier cosa porque los israelitas creen que Dios está equivocado, o en todo caso el profeta Miqueas, porque ellos dicen, somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, Dios no castiga a su pueblo. ¿Cómo va a castigar a quien ha elegido? Tenemos nosotros los privilegios de ser pueblo. Ajá, entonces están interpretando que tener privilegios significa vivir como quiera uno. Invita, por ejemplo, el Señor
a los collados, a las montañas o los montes, a los cimientos de la tierra, como testigos de haber presenciado la actitud de Yahvé con su pueblo desde el inicio y cómo se ha comportado su pueblo con él. Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme o responde contra mí. ¿Por qué te comportas de esa manera? En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros no tenemos una palabra directa en el hebreo para ética, para el término ética. La palabra ética viene de la palabra ethos, del ethos griego. De ahí viene nuestro término. Pero por el hecho de que no tengamos en el hebreo una palabra, no significa que esté ausente la ética. Para Dios fue fundamental el comportamiento, la forma de vivir, la forma de actuar. Y ellos usaron una palabra distinta. Esta palabra se los doy, se llama derek. Derek es la palabra en hebreo para ética. Derek literalmente significa camino. Derek, camino. Ok. Lo que pasa es que los israelitas usaron el término derek, que significa camino, para hablar de la conducta, como si esto fuera una analogía de la conducta. Cuando leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el término camino, hay que estar al tanto del contexto. No siempre está refiriéndose a un lugar para transitar, sino se está refiriendo a la conducta, a la forma de vivir, al modus vivendi. Cómo se piensa, cómo se vive, cómo se actúa. Para Dios esto fue siempre muy importante. Entonces, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué he actuado en contra de ti? Porque tu comportamiento no es el correcto. Entonces termina Miqueas de mostrar esto en los 5 versículos del capítulo 6. Entra en escena un tipo, un israelita, representante de ellos. No podemos decir aquí que era quizás un sacerdote, un profeta, no sabemos, pero nos dice el capítulo 3, versículo 11, que tanto el profeta como el sacerdote, o los jefes o las autoridades, todos estaban perdidos, hermanos. Voy a leer para tener una idea. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. El sistema litúrgico estaba perdido, corrompido aquí. Entonces, probablemente uno de entre ellos aparece en el versículo 6 y escuchen sus palabras. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Es como si estaría dialogando con Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? En estas preguntas retóricas estamos con el Levítico. Vamos con Levítico. Está bien. ¿Qué quiere Dios? Dice aquel. ¿Quiere más becerros, más ovejas? Miqueas, ya se lo hemos dado. Ya hemos presentado barriles de aceite. Nuestra ofrenda ya llegó. Y Dios sigue molesto con nosotros. Oiga, estamos haciendo todo lo que dice Levítico. Ofrendamos, sacrificamos. ¿Qué más quiere Dios? Ven a este representante israelita, bien atrevido, todo lo que dice. Y hasta ahí diríamos, muy bien, eso es lo que Dios ha pedido, sacrificios. Pero noten lo que dice ahora. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ajá. Aquí la cosa cambia, queridos hermanos. Cuando yo enseño esta parte, yo digo a este tipo que está aquí, bueno, están varios hermanos de diferentes países, no sé si usarán este término en sus países. Para mí este tipo es malcriado e irrespetuoso con Yahvé. No sé si usarán la palabra malcriado en sus países. ¿Por qué digo esto? Porque es muy atrevido. Es un sinvergüenza este tipo que habla ahí. Porque miren lo que está asumiendo para Yahvé. Y con esto yo quiero presentarles entonces que Miqueas nos expone
la teología de otro Yahvé. No es el mismo Yahvé que tiene Miqueas, hermanos, aquí. Este pueblo del contexto de Miqueas ha configurado otro Yahvé con el mismo nombre de Yahvé, distinto. En el PPT que les estaba mostrando tengo una foto que ustedes deben ver aquí. Por ejemplo, Israel estaba prohibido de sacrificar seres humanos al Señor. Y el hecho de sacrificar animales era por la fe, desde Génesis 3:21, pasaje clave para entender el tema de la sangre y los sacrificios en el Antiguo Testamento, era para poder llegar un día, y aquí era el elemento fe fundamental. Ningún sacrificio valía si el judío, el israelita, no participaba de ese sacrificio con fe. Ustedes pueden ver aquí en esta otra foto donde están los levitas con el becerro sacrificando, participando. Todo esto era un evento de culto, de adoración, centrada en Dios, vuelvo a repetir, por la fe, queridos hermanos. Sabían bien que todo esto aterrizaría un día, se concretaría un día en la persona de Jesús. El mismo elemento fe en Dios que está ahí, está presente más tarde con nosotros en la persona de Jesús. Sin la fe no se puede lograr nada, ni tampoco se entendería estos eventos del Antiguo Testamento. Así que el israelita sabe lo que está haciendo en la visión de la fe. Entonces, los sacrificios de animales son por la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Fue el método de Dios para que Jesús entonces en la última cena, la Pascua con ellos, diga, este es el nuevo pacto en mi sangre. No habrá más sacrificio de animales porque yo soy el último cordero sacrificado. Ok, pero de personas, de seres humanos, sangre de seres humanos, jamás, jamás, aunque ya en el pasado, en Génesis 4, se registra un tipo que se atrevió a derramar la sangre de su propio hermano, y a veces me hace pensar por qué mató a Abel Caín. Puede estar muy relacionado con el rechazo que tuvo en el sacrificio, porque él no llevó sangre, él llevó productos del campo. La palabra minjajaí para ofrenda en el hebreo es muy temprano para pensar ofrenda a nuestro estilo o más tarde en el Antiguo Testamento. Ahí la ofrenda está relacionada con el sacrificio para agradar a Dios, método que Dios plasmó. Por eso Jesús va a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, entonces toda la gente en la universidad que dice, oh, yo creo en Dios como todos los demás, pero a mi manera. Entonces, en la Biblia le dirá, no puede ser a la manera que uno quiere, es a la manera de Dios como nos salvamos, como recibimos la justificación y la redención de pecados. Entonces, en ese contexto, era necesario que también Caín lleve un animal al altar. Y me lleva a pensar, hermanos, todavía está en trabajo esa tesis, si quizás él mató a su hermano para decirle a Dios, muy bien, ¿quieres sangre? Sacrificio, sangre, te la doy de mi hermano. Ahí está. Es el antecedente que tenemos para el resto de sacrificios que se entregará a diversos dioses de las naciones que rodean a Israel en el Antiguo Testamento y entregan sacrificios de humanos. En la foto yo les estoy poniendo aquí el dios Moloch. Dios Moloch, donde la gente sacrificaba a sus bebés a este dios. Este dios era de bronce, aquí debajo hay fuego, que hace sus brazos al rojo vivo, y ahí ponen a sus hijos y los queman. De esa manera los sacrificaban. Cuando leemos entonces aquí el 6:6, eso es lo que está diciendo este tipo. Este israelita representante, oye Miqueas, tanto que tú insistes en estos temas, entonces, ¿con qué le agradamos a Dios? No se satisface con nada, parece, porque está haciendo pleito con nosotros. ¿No tengo que sacrificar a mi primogénito? Y entra aquí el otro Yahvé. La justicia es importante
entenderla en todo lo que Dios pide que se haga y de poder ser precisos en lo que Dios enseña en su palabra, en qué es lo que se debe hacer. Eso es justicia y cómo se debe hacer. Y hay la intención de seres humanos de pervertir la justicia en ese sentido. Lo dice Pablo en su primer capítulo a los Romanos. Hombres que detienen la verdad, cambian la verdad y se interpreta por él mismo como un hecho injusto. Tiene sentido en la realidad de la vida, hermanos. Por ejemplo, nada más en lo que vamos en el tema de ideología de género, en lo que vamos en el tema del aborto, del feminismo y otras tantas mentiras diabólicas impuestas en nuestra sociedad. Miren lo que genera en unos años, y ya lo estamos viviendo, cómo la verdad, la justicia no es conocida. Nuestros hijos preguntan si dos varones pueden amarse porque acaban de ver esos eslogans, esas pancartas. ¿Es posible esto? También la maestra en la escuela nos acaba de decir que eso está bien. Como uno se sienta mejor, ya que esta cultura es la cultura del bienestar, entonces como uno se siente mejor, así hay que vivir. Cuando está la intención y se logra de cambiar la verdad por la mentira, la injusticia por la justicia, hermanos, en unos años estaremos encontrando prácticamente la pérdida de toda una civilización. Es interesante cómo los espartanos mintieron a su gente y los engañaron, diciéndoles: todo ser humano que nazca y no tenga la fuerza para agarrar un arma e ir a la guerra, no debe existir, debe morir. Aplicaron esa regla. ¿Dónde están los espartanos hoy día? Esparta no existe. Los espartanos no existen en el mundo. Existieron, pero aplicaron estos engaños y estas mentiras y dejó secuelas. Lo mismo pasa aquí. En el tiempo de Miqueas, como de otros profetas contemporáneos con él, como en el caso de Isaías, ellos sufren porque en Canaán Israel ha ido desconfigurando en sus prácticas vivenciales, litúrgicas y comunitarias, ha ido desconfigurando al verdadero Yahvé. Por ejemplo, Oseas es uno de los profetas que demuestra y dice: Israel ha puesto a Yahvé como Baal. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué este tipo que representa a Israel confunde a Yahvé? ¿Por qué le pone a Yahvé como que él quizás quiere sacrificios humanos? Porque en Canaán, en los santuarios paganos, estaba reinando Baal, su mujer Astarot, la idea de la relación de los dioses, la inmoralidad de la prostitución sagrada, y en ese contexto, ojo con esto, Israel va configurando un Yahvé al estilo Baal, o un Yahvé al estilo de los dioses de Egipto, porque no se habían deshecho todavía de los becerros de oro que estaban en los santuarios paganos desde que Jeroboam les oficializó estos cultos tanto en Dan como en Betel. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto del otro Yahvé? Cuando ese otro Yahvé contemplativo, cuando ese otro Yahvé que recibe un tipo de adoración divorciado de la ética, cuando ese otro Yahvé está satisfecho con los sacrificios, pero no importa cómo llegue el que ofrece y lo que hace y lo que vive, ese otro Yahvé desconfigurado que no es el Dios bíblico, entonces empieza a tomar sentido, y las futuras generaciones, queridos hermanos, lo que harán es vivir bajo la perspectiva de ese otro Yahvé, y eso será el caldo de cultivo para los demás males sociales que les vendrán. Es interesante cuando entramos a la tercera generación en el libro de Jueces, por ejemplo, se dice que esa generación no conocía al Señor ni lo que había hecho. ¿Qué pasaron con sus padres? Entonces no enseñaron, no predicaron, no formaron a esta generación. Y cuando leemos el libro de los Jueces, encontramos un desorden total de vida. ¿Por qué? Porque precisamente empezó la desconfiguración del Yahvé de Moisés, del Dios de este Israel de la primera generación, y cómo iba cambiando esta forma. Entonces Dios se tiene que molestar y el profeta tiene que entrar diciendo: viene el juicio, tanto para Samaria
como para el sur, Jerusalén, los judíos, viene el juicio porque no hemos hecho otra cosa que poner a Yahvé al nivel de Baal y los demás dioses, como en este caso este representante, para él Yahvé es como Moloc, que recibe sacrificios humanos. Termino, hermanos, con la última parte. Entonces Miqueas se lanzará a decir: oh hombre, en el siguiente versículo, versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y mi pregunta sería, ¿dónde le ha declarado? Esto deja ver que Israel ya sabía. Miqueas no está dando un mensaje nuevo. Y ahí quiero parar para llevarles aquí lo que dije, 1 Samuel 15, 22 al 23. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, se lo dice a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Cuán importante era para Israel, queridos hermanos, entender siempre, no por un momento de su historia, entender siempre que la fe es comprendida para ellos como la obediencia. Dios se complace más que en sacrificios, más que en todo este sistema levítico, se complace en obedecerle. Y miren las comparaciones que él dice ahí. Como pecado de adivinación, la otra traducción sería brujería, es la rebelión, porque Satanás se rebeló precisamente, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, oh hombre israelita, Dios te ha declarado lo que es bueno. Tú lo sabes. Esto no es una cosa novedosa para Israel. Israel ha sido formado sobre estas bases de la verdad. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Y eso es lo que no están haciendo, pero sí están yendo al templo. Están presentando los sacrificios, están dejando los diezmos, están poniendo ofrendas allá en el altar. Todo lo que se dice en Levítico están haciendo. Es más, las 7 fiestas de Levítico 23, ustedes las practican, dice Miqueas. Pero en este momento al Señor le repugna lo que su pueblo está haciendo. ¿Qué te pide? Que hagas justicia. Vuelve a la justicia, a la verdad. Obedece, Israel. Al Señor le agrada que le obedezcas, que ames misericordia, que tengas compasión. No puedes seguir maltratando a tu gente de esa manera. No puedes estar adorando a Dios el domingo como si nada hubiera pasado y del lunes te vuelves un tirano, déspota. Desde el simple hecho probablemente de tener a alguien que ayude en la casa y se ha pactado o se ha acordado con esa persona para pagarle un determinado monto por lo que va a hacer, pero abuso de su confianza, no le pago más, pero le exijo más cosas, a manera de hermanito, a manera de conocidos, la iglesia. No hagas eso. Mira lo que dice. Gesed, ama misericordia, y humillarte ante tu Dios sería mejor traducido aquí. Eso lo hago en mi tesis también. La idea del hebreo ahí no es tanto humillarte ante tu Dios, sino es que camines sabiamente con Dios. Viene el lado ético, hermanos. En el hebreo ahí está el hecho de la ética, de andar. Dice que andes, que camines, pero no es literalmente el ir por un lugar, sino que tu modo de vivir se dirija delante de Dios con sabiduría. Probablemente por eso Reina Valera lo tenga humillarte, porque el hecho de humillarse tiene que ver con aceptar la determinación divina para cambiar la dirección de la vida. Queridos hermanos, gracias por estar escuchando esto. Quisiera invitar a pensar en algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto al culto que le presentamos al Señor. Una de las enseñanzas puntuales es que ese culto no empezó allá en el lugar. Empezó conmigo donde esté. Y es importante delante de Dios, más que de los que me rodean, de Dios, de cómo me va viendo en el culto que yo
se lo doy. En ese sentido, lunes es culto, martes es culto, todos los días es culto. Voy al trabajo, estoy en el culto. Y no solamente el templo vendría a trasladarme o transportarme a un culto. Eso es importante tomar aquí de Miqueas. Segundo, sobre esa base, el profeta nos irá reclamando siempre. Lo que Dios espera es que la adoración y la ética, mi forma de vivir, de pensar, de actuar, de trabajar, de comportarme con las demás personas, de cómo les hable, de cómo les diga, de cómo actúe, es fundamental dentro de este paquete llamado adoración, porque todo es adoración. Eso tiene que ver no solamente con mi comportamiento, sino también con mi economía, cómo la administro. Si entendemos eso, el dinero que ganamos es adoración al Señor. Entonces no tendré problemas con mi tema económico porque yo entiendo esto que es adoración al Señor. Mis relaciones, redes sociales, hermanos. Por supuesto, Miqueas no estaba con su WhatsApp ni su Facebook ahí, él no tenía un celular a la mano, pero los principios que deja son importantes. ¿Cómo me muevo en las redes sociales? ¿Y qué recibo de las redes sociales? ¿Va a afectar el culto al Señor? Por supuesto, porque el culto es todo, hemos dicho. El creyente no puede imaginar su vida sin el culto. Y la ética no puede estar separada de este culto. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Si quizás hay algo más, hermano Pablo, estoy a la orden. Muchas gracias, profesor David. Antes de pasar a las preguntas, muchas veces se dice de que algunos tenemos una Biblia mutilada, ¿no? Que solamente se estudia determinados pasajes o en la iglesia se predica solamente algunos pasajes y nos perdemos de estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Y en este caso, el libro de Miqueas. Me quedo con la enseñanza de que a orar es obedecer, es hacer, es vivir, es toda nuestra vida, tiene que ver con lo que pensamos, con lo que tenemos, con todo lo que hacemos. Así que este domingo, antes de ir a la iglesia, acordémonos de la enseñanza que nos ha dado el profesor y nos preparamos antes, física, mental y espiritualmente. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, tenemos un súper anuncio para ustedes. Hemos dicho que estamos celebrando el mes de la Biblia y en Perú tenemos un dicho que no sé si lo tienen en otros países, que cuando la gallina pone un huevo, cacarea. ¿Han escuchado ese dicho? Cuando la gallina pone un huevo, cacarea. Bueno, nosotros vamos a tener nuestro primer encuentro internacional de la Biblia. Entonces, sí, escuchó bien, nuestro primer encuentro internacional. Empezamos hace 2 años con la pandemia, con los webinars. De allí saltamos, dimos un paso más y empezamos a desarrollar diplomados. Tenemos diplomado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Internacional de Ciencias Bíblicas, Consejería Familiar, Educación Cristiana. Y ahora vamos a hacer por el mes de la Biblia nuestra primera cumbre internacional de la Biblia. Y allí en el chat ya tiene el link de inscripción, así que aproveche a inscribirse ya. Vamos a utilizar el último viernes de septiembre, que cae 30 de septiembre, que es el Día de la Biblia, y el sábado 1 de octubre. Entonces, hay algunos que celebran el mes de la Biblia en septiembre, otros, los de Colombia, celebran en octubre por el Día de la Reforma. Entonces, ahí está 30 de septiembre y octubre 1. Y vamos a tener una maratón de expositores. Ronald, pues no quites o el flyer, vamos a ver ahí el flyer. Los hermanos están con las ganas de conocer ahí los expositores. Miren ahí quién empieza Edesio Sánchez, ¿no? Lo que han escuchado de Edesio Sánchez, uno de los más grandes biblistas latinoamericanos. Y se va a tocar diferentes temas de acercamiento al texto bíblico. Entonces vamos a tener el acercamiento sociológico. De ahí Itzel Moreno, que es una profesora catedrática, lectura cristiana de la Biblia. Abraham Márquez, que ya lo hemos tenido también en nuestros webinars con acercamiento al contexto actual. Marlon Guinet, experto en traducción, crítica textual. Josías Espinosa, análisis retórico. Sergio Ramírez, análisis narrativo. Fausto Liriano, método estructural. Y Samuel Pagán, acercamiento contextual. Y el día sábado
vamos a estar presentes en una de las clases del diplomado, donde se está desarrollando, del diplomado del Nuevo Testamento, donde se está desarrollando obra lucana, ¿no? Y literatura paulina. Entonces vamos a tener la misión en Hechos y la misión en Lucas, y literatura y pensamiento paulino, ¿no? Con los profesores. Entonces los invitamos a que se inscriban y que puedan participar en esta cumbre estos 2 días. Sigamos con las preguntas y doy el tiempo a mi compañero Eduardo Barba. Gracias, Pablo. Gracias, profesor David, por este tiempo de presentarnos a este Miquea, como bien usted lo ha dicho, un poco no escuchado en nuestras liturgias cristianas, y peor aún, en las vivencias del día a día, porque eso creo que es la reflexión de esta noche. Usted nos ha dicho que el tema de la adoración, ¿no? Se nos viene a la mente el tema de la música, ¿no? Y dio el tema de Marcos Witt, ¿no? Pero más bien tenemos que entenderlo, que es un camino, es una acción hacia las cosas que Dios pide de la gente que haga. Acá nos hacen la siguiente pregunta. ¿Faltan Miqueas en el día de hoy para que nos jalen las orejas y nos encaminen en ese accionar de Dios que nos pide el día a día de hacer justicia, de ver por el pobre, de ver por el necesitado? Y más bien paramos metidos en el templo, haciendo un montón de sacrificios, dando un montón de ofrendas, y como dice el texto, en esa época hasta daban a su hijo. ¿Falta Miqueas? ¿Qué piensa usted, profesor David? ¿O hay muchos Miqueas en el día de hoy que están silenciados? Gracias, hermano Eduardo. Quizás la pregunta podría responderla de esta manera y puede ayudar a entender un poco mejor. Aquí donde estoy viviendo en Guatemala, Guatemala es el paraíso del ministerio, así se dice. Por cada iglesia católica hay cerca de 100 evangélicos. Eso quiere decir que hay más evangélicos que católicos aquí. Pero bueno, eso no significa que Guatemala es el paraíso realmente, ¿no? Ustedes saben por los noticieros y todo lo demás. Pero hay mega iglesias, me parece, como en ningún otro lugar. Mega iglesias. En toda América Latina, Guatemala tiene las mega iglesias más impresionantes. Ha regalado, diríamos así, al campo evangélico varios buenos músicos, como por ejemplo uno de los primeros que cambió mucho el tema de la liturgia, Juan Carlos Alvarado, y él es de aquí, de una provincia de aquí. Esas mega iglesias, hermanos, son ricas como no tienen idea, ricas, mucha riqueza económica en esas iglesias. Pero la realidad de Guatemala y el contexto social es pobre en extremo. Entonces, pareciera en ese campo por donde se direcciona la pregunta, que estas iglesias, mega iglesias, estoy hablando de 14,000 miembros que llegan a sus iglesias, se reúnen, mucha gente, con mucha riqueza, están completamente divorciados de la realidad que vive Guatemala. Viven otro mundo. Y se está llegando los domingos a cumplir con todo lo que es la parte litúrgica y todo lo demás, pero no hay mayor impacto en la sociedad de este pueblo evangélico. Entonces, yo creo que sí, Miqueas, como usted usó el ejemplo, tiene que jalar las orejas, sí, porque no solo en Guatemala, sino en muchos otros lugares, la iglesia está descomprometida. La iglesia está desintonizada de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo. Y si por ahí se interesa algo, simplemente no le importa. Me parece, hermano Eduardo, que como evangélicos hemos creado un status quo y nos gusta mucho, nos gusta bastante. Escuché a don René Padilla en una ocasión cuánto problema tuvo en la iglesia cuando por parte de algún trabajo que hacía llegaban pandilleros a la iglesia. Y los hermanos se molestaron con él diciendo, esa gente que nos estás trayendo va a malograr a nuestros hijos. Entonces, pareciera que la iglesia se ha acomodado de una manera interesante
que cambiar ese estatus va a costar, hermano Eduardo, nos va a costar mucho, porque no queremos que sea así. Entonces sí, necesitamos muchos Miqueas hoy día que puedan entrar, enseñar, activar, fomentar. La cosa está, ¿cuántos años nos demorará cambiar esta historia? Porque ya hemos hecho una historia de una forma de ser iglesia en las sociedades. Ok. Acá nos hacen otra pregunta, profesor David, un poco muy a la interna, pero parece que hay un desafío a lo externo. Y lo leo de la siguiente manera, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros debemos cuidar este cuerpo, ¿no? Como templo del Espíritu. Y eso es adorar a Dios. A eso Dios le agrada, ¿no? La pregunta es, ver de esa manera tan interna, a la luz de ese pasaje, a lo que nos dice Miqueas 6:8, y lo voy a leer en la PLA, que usted citó, porque ahí viene un poquito, por lo que viene la pregunta, dice, lo que Dios espera de los líderes religiosos o de esas personas que asisten al culto, y que bueno, y que hoy sabemos que nosotros lo somos, ¿no? ¿Qué cosa espera? Y lo leo, dice, ¿qué cosa espera Dios de ustedes? Que sean justos unos con otros, que sean bondadosos con los más débiles y que adoren al único Dios. Y la pregunta es, al texto del Nuevo Testamento, seguro esta persona que nos pregunta lo hemos hecho muy personal, pero a la luz de lo que Dios espera, es un poco más comunitario. ¿Cómo mostrar a este Dios, Yahvé, porque usted ha hablado del Dios más o menos como que el que está en lo que quiere y en lo que hacemos y no aprueba? ¿Cómo podríamos ver esto, esta vida del caminar, esta adoración? ¿Más interna? ¿Estoy entendiendo yo mal? Dice este hermano. Entiendo seguro yo mal porque yo soy el templo, yo, pero a la luz del texto dice, oye, mira a él, mira al otro, haz esto, adora a Dios, al único, ¿no? ¿Cómo confrontar esto, profesor David, en una realidad hoy que vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Lo que debemos, creo yo, comprender es que la fe del Antiguo Testamento es la fe que se comprende en comunidad. No se predica en el Antiguo Testamento el desarrollo espiritual individual. ¿Por qué? Esto está bien pensado por parte de Dios, porque de una manera individual uno vive en el tercer cielo. No hay desafíos. El desafío está afuera. Yo tenía un profesor en el seminario que jugaba pelota con nosotros, hacía deporte, pero se le iba el carácter al profesor. El mejor profesor que hemos tenido en el seminario, pero cuando jugaba fútbol, aquel se desconfiguraba, nos insultaba, quería reventar la pelota. Entonces llegó un tiempo que él ya no llegaba a jugar con nosotros. Entonces un día le dije, profesor, ¿por qué ya no está llegando? Lo extrañamos. Y él me dijo, no, David, ya no voy a jugar nunca más. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se lesionó. Usted se va a retirar del fútbol, no puede ser posible. Y dijo, porque mi carácter no me está ayudando, lo pierdo, me desconfiguro. Y en ese momento yo pensé, pero si ese es el desafío donde él lucha más y se retira de ahí, ¿cómo va a aprender a ejercer su fe precisamente en ese campo donde él sabe que ahí saca a luz lo que no está yendo bien en su vida? Con eso lo que yo quiero decir, hermanos, es sencillo tener un devocional en la casa y no está mal hacerlo. Hay que hacer, hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que profundizar la vida interna, diríamos, pero yo debo ser consciente de que mi desafío está en la parte externa, afuera, con la gente. En Lima decimos donde las papas queman. Ahí está. Y en el Antiguo Testamento la fe es esa, comunitaria. Israel tiene que aprender a convivir su fe. Es más, son llevados a Canaán, porque si no, no los llevaría a Canaán. Dios podría haber creado con ellos una vida distinta en el desierto. Los lleva a Canaán. Entonces, cuando voy al Nuevo Testamento, encuentro en la oración de Jesús, en Juan, que dice, Señor,
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo ahí saqué la frase, el Señor quiere que seamos mundanos. No me entiendan mal, por favor. Cuando yo digo mundanos, a veces suena esto un poquito feo. La idea es que nos metamos más al mundo, que compartamos más la vida con la gente donde precisamos ayudarlos, ser luz. ¿Cómo es que mi vecino va a confiar y conocer a Dios? Así nada más, de manera automática, no, nuestras vidas van a hablar para que estas personas puedan venir. La parte interna, hermano Eduardo, que comparte probablemente este hermano, es importante. En una conversación, Moody era gordito, panzoncito. Él era, en lugar de decir el varón de Dios, él era el balón de Dios, gordito, panzoncito. En una conversación con Spurgeon, él le dijo a Spurgeon, no le agrada a Dios que tú sigas con la pipa. Spurgeon fumaba pipa. Eso no está bien, tú eres el predicador más grande de este siglo y fumas. ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Le dijo Moody a Spurgeon. Y Spurgeon le dijo, voy a dejar de fumar el día que tú bajes la panza que tienes. ¿Qué significaba? Que Moody veía mal fumar. Estoy haciendo el ejemplo, hermanos, no me vayan a malinterpretar, por favor. Moody veía eso, pero Moody no veía mal todo lo que se metía al estómago. Para él no era pecado, es como para muchos de nosotros, no está mal tomar Coca-Cola hasta no poder. El médico dijo incluso, oiga, sus riñones ya están reventados, ¿a dónde más quiere usted? Pero no me importa, de alguna manera voy a morir, sigo tomando lo que quiero. Pero sí es malo tomar cerveza, sí es malo hacer estas cosas. Entonces, hemos hecho una interpretación de nuestra vida cristiana más religiosa que realmente cristiana. Entonces, ¿es importante lo interno? Sí, como tan importante lo externo, porque ¿cómo voy a demostrar afuera lo que yo creo? Tiene que ser vivencial, hermanos. La fe se desarrolla en comunidad, pero no puedo desarrollar esa fe en comunidad si no estoy bien, si no estoy haciendo las cosas correctamente. Yo me he dado cuenta que el evangelio que muchos de nosotros consideramos que es evangelio bíblico es un evangelio que no ha penetrado la cultura. No lo dejamos nosotros. El evangélico bota basura, quema bolsas, quema plásticos, hace lo que sea el evangélico. No conoce, ignora, parece, que estas cosas son necesarias en su comprensión teológica de la vida cristiana. Entonces, este es el tema que va con la adoración. ¿Cómo yo puedo ir a adorar el domingo, por ejemplo, si al salir de la casa agarro la basura del vehículo y yo lo boto a la calle? No me afecta, yo llego y canto en la iglesia, estoy feliz, adoré al Señor con los brazos arriba, pero incluso el señor que pasó ahí al lado del vehículo, oiga, no bote basura acá. No entra a mi mente que eso no es un problema. Eso no afecta, ese es el mundo se va a perder, el mundo se va a quemar, un meteorito lo va a destruir todo. Así es nuestra escatología a veces. Sin embargo, hermanos, el aspecto externo tiene que entrar a nuestro evangelio, porque el evangelio es completo. El evangelio no está sesgado. Eso sería. Profesor David, parece que esta pregunta que le acabo de hacer ha despertado el interés acá del público, porque me han llegado preguntas muy relacionadas al tema. Y prácticamente la pregunta que le voy a hacer, yo percibo que ya la contestó, pero le voy a pedir que sea así, cortito y puntual, y le vamos a robar una opinión a usted. Nos hacen la pregunta, ¿no? Usted habló de que se está adorando al otro Yahvé. Nos acaba de decir, yo acabo de escucharle, que está en un país que por un católico creo que hay 100 evangélicos, ¿no? Así que percibo yo que es un espacio bien agradable, ¿no? En donde se vive. Pero la pregunta que le hacen y le pide su opinión, acá en América Latina, según su opinión, ¿cuál sería el otro Yahvé que se está adorando? Porque al parecer hay cosas que estamos haciendo mal. Así, a ver, cortito, profesor David, ¿qué nos podría decir, no? Lo repito, ¿cuál será el otro Yahvé
que estamos adorando acá en América Latina, o el Yahvé, seguro en la región donde está usted con esa experiencia, o nosotros como peruanos igual, y cada persona en su país, ¿no? Porque percibe, esta pregunta percibe que estamos haciendo algo mal. Sí, sí. Pueden ser varias las respuestas, pero trataré de agruparlas y ser lo más sintético. Por ejemplo, en el campo doctrinal, hermanos, creo que hace rato hemos desconfigurado al Dios de la Biblia en el campo doctrinal. Y es complicado porque el campo doctrinal nos divide, nos separa. Y me parece que tiene que ser así, porque lo que es la doctrina realmente tendrá que separar. De hecho, esto va a merecer probablemente una serie de interpretaciones y opiniones, pero creo que la Biblia es una y hay un mensaje claro, y siempre que tratemos de acercarnos lo más que se pueda al texto, estaremos en lo correcto, para poder hacer lo correcto también. Entonces, el campo doctrinal sería una de las cosas que nos empieza a desconfigurar el tema del Señor de Yahvé, que podría estar llevándonos a una interpretación incorrecta, porque esta es la enseñanza que yo tengo. Me dejo entender. Tengo un público tan diversificado que podría yo ser probablemente imprudente al decir ejemplos, que quizás algún hermano lo está haciendo en su iglesia, ¿no? Si estaría en una clase podría ser un poco diferente porque podemos conversar, pero aquí es como una conferencia, no me permite ser muy preciso. Pero el campo doctrinal. El otro tendría que ver, hermano Eduardo, el campo cultural, donde la cultura ha ido creando una imagen distinta. Desde este simple hecho de cómo viene la comunidad a la iglesia. Cerremos nuestros ojos, imaginemos a Jesús. Entonces, todos al 100%, ¿qué hemos imaginado al cerrar nuestros ojos? El Jesús de las películas. Pero Él no es. Él no es, no puede ser. Oiga, no era gringuito y de ojos verdes. Lo más probable es que no haya sido gringuito y de ojos verdes. Tendría que haber tenido características judías de hace 2000 años atrás, porque un judío hoy también es gringuito, pues. Ya no es como de hace 2 años atrás, por la tanta mezcla que ha tenido. ¿No es cierto? Entonces, miren, esa imagen nos traslada a un concepto y ese concepto nos hace vivir así. Cerramos los ojos y pensamos. Entonces, esto, por ejemplo, desconfigura en el tema cultural. Tenemos más o entendemos más probablemente un Jesús desde nuestra perspectiva acomodado, que así es, que no se preocupa en los demás o por los demás. Y ese otro Jesús, ¿dónde está? Ese otro está en la Biblia, pues, es distinto, ¿no? Yo recomendaría, no sé si todavía está en venta, el libro de John Mackay, El otro Cristo español, por ejemplo. Excelente libro para entender un poco mejor lo que estoy diciendo, porque él sustenta que el Cristo que nos trajeron los españoles no es el de la Biblia, sino un cambiado en España. Uno que cambiaron en España. Claro, Atahualpa no es la cosa santa, quisiera que entendamos eso, porque a ver, los peruanos cuando hablamos de los españoles y Atahualpa, pensamos que Atahualpa fue un santo, para nada. Pero sí, Atahualpa tira la Biblia, simple. ¿Por qué está tirando la Biblia? Porque él entiende que los españoles están usando la Biblia para robarle, para despojarle. Aquí, hermanos, tuvimos el otro día un tema de la teología negra para explicarles. Es tremendo lo que sostiene la teología negra. Han tenido que rehacer muchas cosas de la teología porque se piensa, por ejemplo, en el mundo negro, perdón por la palabra si incomoda a alguien, de que el Dios blanco es un Dios tirano, porque han hecho mucho daño a los negros. Entonces, con estas ideas, hermano Eduardo, yo diría sí, estamos desconfigurando al verdadero Yahvé, no nosotros, eso viene desde hace rato. Desde hace rato, la teología católica, con mucho respeto, ha desconfigurado al verdadero Yahvé en varias comunidades. Y hoy la teología evangélica, cuando hablamos de algunas iglesias en Lima, yo me movía por varios lugares en Lima enseñando líderes de iglesia que son dueños de la iglesia
¿Y qué hacen hermanos que van creciendo para tener una óptica de Dios así, bajo el liderazgo de una persona? Sí, se llega a presentar otro Yahvé, otro Señor. Bueno, con esto terminamos, profesor David. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, mira, la voy a conectar con lo que acaba de decir. Bueno, somos paisanos, el tema de los españoles con Atahualpa, esa acción que tiene, ¿no? De echar a un lado la Biblia. Y la pregunta que nos hacen es, este hermano me hace referencia al versículo 2 del capítulo 2 y asociado justo a lo que nos pasó a nosotros con esta invasión de los españoles, y dice, le dice el profeta, dice, si quieren terrenos los invaden, si quieren casas se adueñan de ellas, maltratan al dueño y a su familia y con engaños los echan fuera, ¿no? Hay una acción de un invasor votando a alguien, hay una denuncia, pero a continuación dice, yo tengo planes contra ustedes, voy a enviarles una desgracia que no podrán librarse. Y la pregunta que nos hacen, ¿nos estamos comportando como esa gente de Miqueas? Por eso podemos decir que somos muchos evangélicos, pero en realidad no impactamos nuestra sociedad. ¿Y no será que no nos damos cuenta que Dios tiene planes contra mí, contra nosotros, y estamos viviendo en desgracia, en una adoración superflua, y más bien no atender a los que el profeta dice, en nombre de Dios, atiende al pobre, al necesitado? Hemos distorsionado eso, a veces vemos mucha prosperidad, y eso nos ha mareado, y seguro eso nos está ocasionando que hay planes en contra de nosotros. ¿Qué piensa usted, contextualizando también a lo que es América Latina, ¿no? Quizás no debamos generalizar, porque sería muy fuerte generalizar. Hay creyentes que viven su vida cristiana y la viven bien, la viven en comunidad, están haciendo muchas cosas que impactan a la sociedad. Entonces, por ese sentido, no generalizar, pero sí y habrá iglesias también, no podemos generalizar, pero lo que nos caracteriza, creo yo, en el campo evangélico es precisamente esos descuidos. Nos hemos acomodado mucho y no quisiera que esta noche mi exposición se direccione en una óptica del pobre, del necesitado. No quisiera que se direccione de esa forma. ¿Es necesario tener esto? Sí. O sea, ¿la iglesia está descomprometida de la sociedad? Yo creo que sí. Necesitamos sentarnos a trabajar estrategias y conversar de cómo podemos tener más participación social, no tanto, hermanos, de dar de comer a la gente o cosas así, sino algo que genere cambio realmente, lo que cambia el corazón. A eso yo quiero llegar con este tema de Miqueas. Y creo aquí tenemos responsabilidad todos. Cuando hice el ejemplo de Guatemala, por ejemplo, Guatemala tiene más del 50%, pero no impacta. Es el lugar más violento. El otro día agarré el periódico y pensé encontrar al Perú cuando dice la lista de los países más corruptos de América Latina y dije, uy, aquí debe estar mi país en el número 1. Pero estaba Guatemala en el número 1. Entonces, sí, pues, estos datos estadísticos, aquí no se puede andar libremente. Aquí son las 7:24, en una hora ya el centro comercial está cerrado. No es como la vida en Lima, que 12 de la noche todavía estamos ahí, aunque se va complicando un poco más ahora. Aquí ya no, aquí es por el tema de la delincuencia, es enorme. Entonces, sí estamos haciendo algo mal, no estamos impactando en la sociedad. ¿No es cierto? Más que dar de comer a la gente, más que llevarle su ropa a alguien, más que eso, no estamos realmente impactando con el mensaje, la vida. Un profesor en CETECA dijo el otro día, ya hemos predicado mucho en Guatemala, ya no hay que predicar, aquí hay que vivir, hay que demostrar para que cambie la cosa aquí, ya no se merece predicar. Entonces, en ese sentido, creo yo, si no generalizamos, pero entendemos que es necesario que entendamos nuestra participación integral, la misión integral en ese sentido, nos ayudará
a evitarnos los mayores problemas. No siempre, hermano Eduardo, el juicio de Dios va a ser generalizado también. El juicio de Dios y el castigo de Dios llega de otras formas. Estados Unidos puede sernos un ejemplo clarísimo de cómo va llegando el castigo de Dios. No llega para arrasar con todos, como en el tiempo de Miqueas, por ejemplo, pero hay gente que está pasándolo mal y están sufriendo, precisamente porque se ha abandonado a Dios en varias cosas. Entonces, en este sentido, yo creo que si estamos yendo no tan bien como usted mencionó, entonces, hace rato que Dios nos hubiera castigado, pero aquí se cumple Lamentaciones, ¿no? El Señor tiene gesed con nosotros. Está su misericordia porque hace rato hubiéramos sido consumidos. Entonces, Dios tiene en su plan, Dios obra, Dios está ayudándonos, pero también llegará el golpe fuerte para la iglesia, para la comunidad cristiana. ¿Se dará acaso, no? Porque Dios no puede ser burlado. Pero no quisiera que malinterpreten como una cosa que, hoy ya se viene el juicio, entonces el COVID quizás era el juicio que Dios adelantó. No, no pensemos así, ¿no? No pensemos de esa forma. Ok, profesor David, muchísimas gracias. Con mucho gusto, hermano. Con la reflexión acá de este profeta. Gracias por contestar las preguntas y gracias a las personas que nos hicieron las preguntas y sé que han sido bien contestadas, ¿no? Así que por parte mía doy concluido, doy pase a mis compañeros que hay algunos anuncios que hay que hacer, de los ganadores en especial. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a Eduardo, a David. Ha sido un tiempo muy especial para cada uno de nosotros de entender, de aprender cómo nuestra vida, todo lo que hacemos, cada una de las cosas que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos debemos adorar a Dios. Y bueno, en este tiempo, para premiar también la fidelidad de cada una de las personas que se conectan, que cada 8 días están compartiendo este tiempo de webinar con los que ustedes saben que también pueden bendecir, pues hoy tenemos unos ganadores de unos recursos bíblicos que vamos a anunciar. Recuerden que pueden comunicarse con la sociedad bíblica de su país para poder reclamarlo. De Perú tenemos a Guido Rojas, de Chile tenemos a Raúl Salvatierra Molina, de Ecuador tenemos a Irma Padilla, de Guatemala tenemos a Estuardo Mejía, de Colombia a Doris Zuluaga, de Bolivia a David Húmeres, de México a Jorge Ricardo Martínez, de Cuba a Luis Berto Menz, de Panamá a Ami Peralta y de República Dominicana a Rosa Pérez, para que por favor ustedes puedan comunicarse con la sociedad bíblica de su país y puedan por favor decir la fecha específica y el nombre de este webinar, reclamando esos recursos bíblicos que sabemos también van a bendecir su vida. Y así como el webinar del día de hoy, esta charla, este tiempo fue de bendición para nosotros, pues les queremos invitar para que dentro de 8 días también se conecten, para que puedan ustedes invitar a su familia, invitar amigos, invitar a compañeros para que se conecten con nosotros. Va a estar el profesor Rodrigo Rifo y nos va a estar hablando acerca de la justicia social en el Antiguo Testamento. Son temas de interés, son temas que van a edificar nuestras vidas, son temas que nos van a enseñar y nos van a llevar a aprender un poco más de la palabra de Dios, así que no nos podemos perder de este tiempo. Recuerden, dentro de 8 días también estaremos en este tiempo de webinar. Y les queremos invitar a todos para que por favor puedan prender sus cámaras, para que puedan saludar. Queremos verles, queremos darles las gracias por estar conectados con nosotros y vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió enriquecer nuestras vidas y entender algo que muchas veces lo tenemos en la mente, pero no lo practicamos, y es adorar a Dios con todo lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estamos laborando con nuestros compañeros, con las personas en la calle, en el transporte público, en todo lugar adoramos a Dios. Así que le invitamos para que por favor cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, en esta hora queremos adorarte, queremos alabarte, darte las gracias. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias por esta enseñanza que nos trajiste el día de hoy. Hoy queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, Señor. Cada una de las personas que se han conectado, hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes
a poder adorarte con todo lo que hacemos, desde nuestro levantar, Señor, hasta que nos acostamos, que todo lo que hagamos sea para adorarte y glorificarte a ti, Señor. Enséñanos a ser personas íntegras, personas que puedan hablar de tu palabra, que podamos ser testimonio a los demás, Señor, con todo lo que hacemos. Y no solamente en una congregación, Dios, sino que afuera también podamos hablar de tu presencia y de tu amor. Que a través de nuestros testimonios, Señor, muchas personas puedan llegar a ti, quieran conocerte, que ellos anhelen conocer a ese Dios que nosotros estamos predicando a través de nuestro testimonio. Hoy te damos las gracias, te bendecimos. Desde ya ponemos ese tiempo de webinar dentro de 8 días, Dios, y sabemos que tú también hablarás a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias a David Aranda por ese mensaje tan especial que nos estuvo compartiendo el día de hoy. Y bueno, si usted quiere abrir su micrófono y saludar al expositor, lo puede hacer en este momento. Gracias, buenas noches a todos. Un abrazo, profesor David. Gracias, hermanos. Gracias, saludos a todos. Bendiciones desde Guatemala. De Perú, buenas noches. Vida Aranda. Gracias. Gracias.